falta de liderazgo están desmoronando nuestras instituciones. Chile parece que no tiene descanso en medio de un enjambre sísmico que nos trae un terremoto político tras otro. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el caso de la denuncia por violación en contra del subsecretario del Interior Manuel Monsalve desata otra tormenta. En un intento desesperado por dar transparencia, el presidente Gabriel Boric cometió un error fatal en una improvisada conferencia de prensa de más de 50 minutos, que en lugar de disipar las dudas, las multiplicó. Y en vez de relegar el caso al Ministerio Público, donde debía haber estado desde el principio, Boric lo convirtió en su propio problema, enredándose en contradicciones que han dejado a todos perplejos. ¿Monsalve renunció o Boric le pidió la renuncia? Nadie lo sabe con certeza. El subsecretario dijo que renunció voluntariamente, pero Boric afirmó el viernes que fue él quien le pidió la renuncia. Y si esa confusión no era ya suficiente, el presidente agregó otra capa de incertidumbre. Primero dijo que fue el miércoles y minutos después que fue el jueves. Este tipo de contradicciones descolocan, no solo por lo caótico, sino porque reflejan una falta de coherencia y planificación que sería inaceptable en cualquier ámbito, pero que en la política se convierte en dinamita, y más en un caso tan delicado como este. Ojalá la confusión fuera solo un tema de forma, si Monsalve renunció o le pidieron la renuncia, y cuándo. No, no, no. Hay dudas mucho más inquietantes que esa. ¿Por qué? Si el presidente Boric supo de la denuncia el martes, permitió que Monsalve continuara en funciones hasta el jueves. El subsecretario incluso se presentó en el Congreso ese mismo día para defender el presupuesto del Ministerio del Interior. Solo se fue cuando el caso se hizo público. Pasan las horas y las preguntas se multiplican y ninguna tiene respuesta clara. Monsalve le dijo al presidente que no conocía la naturaleza de la denuncia. Si no sabía de la denuncia, ¿por qué revisó las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba? Él mismo confesó haber revisado las grabaciones porque no recordaba cómo había llegado la noche del supuesto delito, una declaración que solo agrega, por supuesto, más dudas. Monsalve, en su posición, no tenía atribuciones para pedirle a la PDI que viera las imágenes y puso a la policía en una situación compleja, porque la PDI no tenía por qué revisar las cámaras si hasta ese momento no estaba investigando un delito. La denuncia contra Monsalve, recordemos, recién se presentó 2 días después de que la PDI pidiera las grabaciones. Todo esto podría implicar una obstrucción a la justicia o una infracción a la ley de inteligencia, delitos por los que ya está siendo investigado. El presidente Boric, en una situación que raya en lo incomprensible, reconoció que sabía que Monsalve había visto las cámaras. Esto abre incluso la posibilidad de que el propio mandatario haya incurrido en una falta de omisión de denuncia, algo que establece claramente el Código Procesal Penal para cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un eventual delito. En ese momento Boric debió haber derivado el caso a la Fiscalía, pero no lo hizo y en cambio trató de gestionarlo desde la moneda, agravando la situación. Para ser justos en el relato de este análisis, hay que decir que según un trascendido de cercanos a Monsalve, no fue él quien pidió ver las imágenes, sino que se lo sugirió la propia PDI, que tanto él como su acompañante tuvieron un borrón de memoria de al menos 10 horas y que no se acuerdan de lo que pasó esa noche, desde que salieron del restaurante hasta el día siguiente, que teme haber sido drogado y que la PDI le sugirió revisar las cámaras por si el móvil era una eventual extorsión. Ok, es una tesis, pero si es así, ¿por qué Monsalve se demoró 20 días en ir a la policía? ¿Por qué no lo hizo inmediatamente, si desde el principio le preocupaba no acordarse de lo que pasó esa noche? En medio de este caos, no podemos ignorar el hecho de que Monsalve, subsecretario del Interior, recuerdo, y en esos momentos además ministro subrogante, no contaba con escoltas ni guardias de seguridad. ¿Cómo es posible que una figura con un cargo tan relevante esté sin protección, especialmente en días donde su exposición pública era tan sensible? ¿Por qué se le permitió andar solo, en taxi, si estaba a cargo del Ministerio del Interior y es una de las caras más visibles del combate contra la delincuencia? Para coronar esta brutal historia, también nos enteramos ahora que hay autoridades que usan la aplicación Signal, una plataforma que borra automáticamente los mensajes, lo que impide un posterior rastreo en caso de investigaciones. El caso Hermosilla, tan reciente y tan crudo, ¿no? Nos mostró lo valiosa que puede ser la evidencia digital cuando se trata de descubrir la corrupción. ¿Cómo es posible que las mismas autoridades que deberían representar la transparencia usen aplicaciones que borran las huellas? Tratando de dar claridad al caso, el presidente Boric lo terminó oscureciendo. Cometió un error grave. Transformó un problema que debía haber manejado con prudencia en una crisis que ahora lo involucra directamente. Si su intención era demostrar transparencia, lo que terminó reflejando es que no se preparó,
no escuchó a su directora de comunicaciones, a quien increpó 2 veces y en público, y siguió hablando, alimentando las dudas en lugar de disiparlas. Y no solo eso, provocó una crisis al interior de su propio equipo. El diseño para abordar la crítica situación fue manejado exclusivamente por Interior y Presidencia, sin la participación de nadie más del comité político. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, apareció el jueves balbuceando respuestas ante la prensa sin mucha información porque se enteró ese mismo día del caso. En un gobierno que se declaró desde el minuto cero como feminista, nadie le advirtió de los detalles de este tema. Lo mismo con la vocera Camila Vallejo, a quien le informaron del caso el jueves en la mañana, cuando el presidente y la ministra Toá sabían esto desde el martes. Este error, lejos de ser un incidente aislado, es un reflejo de la profunda crisis institucional que atraviesa Chile. Una crisis que, si no se aborda con seriedad y urgencia, amenaza con destruir los cimientos que sostienen nuestra tambaleante democracia. Las instituciones en Chile están en una crisis y profunda, y este caso solo le echa más leña al fuego. A la caída de 2 ministros de la Corte Suprema en una semana, por notable abandono de deberes, se suma un fiscal cuestionado por corrupción y decenas de alcaldes y exalcaldes procesados por una serie de delitos. El Congreso, por su parte, ha perdido todo sentido de gobernabilidad, enredado en una polarización permanente, abusando de las acusaciones constitucionales que se han convertido en herramientas de desgaste más que de justicia. Los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial están entre las instituciones peor evaluadas por los chilenos y digamos que no hacen mucho por dar signos de gobernabilidad, todo lo contrario. Y mientras la democracia se tambalea, porque eso es lo que está pasando, tenemos una democracia tambaleante, las elecciones municipales y de gobernadores están ahí, a la vuelta de la esquina. Una abstención mayor a la esperada para un proceso con voto obligatorio, o bien un aumento de los votos nulos o blancos, o la elección de independientes, que no responden a nadie, hablarán por sí solos del profundo descontento de la gente con la clase política. Los chilenos están cansados, no ven soluciones reales y cada nuevo escándalo político les confirma un gran temor, que las instituciones que deberían sostener la democracia parecen cada vez más débiles y vulnerables. En una misma semana, vivimos una vorágine que deja por el suelo la imagen de las autoridades. Una exalcaldesa formalizada por fraude al fisco que nos notificó a través de fotos suyas sin ropa que el exhibicionismo es su mejor versión de servirle al público. Luego, 2 jueces destituidos en medio de escándalos que salpican también a otros ministros y fiscales. Y para cerrar la semana, el incendio Monsalve que Boric apagó con benzina. ¿Qué habría escrito sobre esta absurda semana Antonio Skármeta, cuya muerte en medio de tantos escándalos casi pasó inadvertida? En la Semana Mundial de la Novela, estos días dan para escribir una historia surrealista, que sin embargo para Chile ya más bien parecen historias costumbristas.